Muy amados hermanos, estamos ya en el 6º día de estas novenas a Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen. Hoy el título o el tema que vamos un poco a meditar es A Jesús por María, pero yo particularmente le llamaría Hortelana del Carmelo. A Jesús por María, ¿por qué? A Jesús no se puede ir de cualquier forma. Algunas almas se apavorizan compararse solamente a la divinidad de Cristo, y entonces necesitamos una figura humana como nosotros, pero que haya llegado a la santidad plena y total, como lo fue la Santísima Virgen María. Ayer hablábamos que ella es una hija del pueblo elegido de la primera alianza, del pueblo judío, una judía religiosa, una mujer llena de sabiduría de las Escrituras, porque rebundaba en sí todo el Espíritu de Dios en ella. Luego, esta visión humana de la Virgen para llegar a su Hijo Jesús es necesaria, y yo creo que si hacemos un análisis muy global y muy por encima en todas las culturas después del cristianismo, la Virgen ha obtenido para su Hijo muchas conversiones, pero desde ese lado materno, femenino, espiritual, cercano, del dolor, de la maternidad, de la virginidad, del sacrificio. Entonces hoy vamos a decir que nuestra meta es llegar a Jesús por los medios de María, por su humanidad, por su docilidad, por su humildad. Muchas hermandades utilizan este título. Por ejemplo, la Hermandad del Carmen de Sevilla, que procesiona el miércoles de Dolores, lo utiliza. Voy a Jesús por María del Carmen. Es una expresión que se usa mucho para poder decir, no me puedo comparar ni asemejar a Cristo, Hijo de Dios, pero sí por su madre, y por ella puedo alcanzar esos méritos. Yo quería ahondar también en esta parte del jardín florido. Aquí en nuestra parroquia tenemos esta representación letífica de lo que es el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, los que hemos trabajado en el campo, yo soy de un pueblo llamado Ate, y en ese pueblo pues se ha trabajado desde siempre. Es muy sabido por todas las gentes del pueblo, del campo, que a la vez que siembras una semilla, indefectiblemente hay cizaña. Porque es que está en la naturaleza, está en, como se dice ahora, ¿no?, en esas cosas naturales. Igual pasa en el alma, igual pasa en la vida religiosa, igual pasa en la vida del Carmelo. Cuando los primeros carmelitas se instauran en Monte Carmelo, hacen sus cuevas y empiezan a vivir ahí, evidentemente es bohemio, es bonito aquello, pero no olvidemos que son hombres con un temperamento, con una historia, con un pasado, con un futuro, con una fuerza, lo cual a veces las relaciones humanas se debilitan por eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra concupiscencia, nuestra inclinación natural al mal, al pecado, está en nosotros y estará siempre, y no es malo, es nuestra realidad. ¿Qué es lo que sucede? En el Carmelo, a través de la historia, han habido muchísimas manifestaciones del hombre para buscar a Dios, pero muy pocas de Dios que ha manifestado ese deseo del hombre consolidado en una familia religiosa. Por ejemplo, nosotros los carmelitas, fundados a inspiración del profeta Elías, bajo el patronazgo de la Santísima Virgen María, la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, tenemos en sí una necesidad de conversión constante, porque la Virgen sabe bien que en este jardín, para que esté así de hermoso, armonioso y cuidado, hay que quitar alimañas, hay que quitar piedras, hay que quitar hierbajos, hay que cortar las hojas secas, hay que darle lugar a la savia nueva, hay que abonar, hay que regar, hay que limpiar. Un jardín es hermoso así, pero el cuidado del jardín es a veces duro. Bueno, ¿por qué quiero decir esto? Porque para hablar de la viña del Carmelo, tenemos que hablar de una viña en toda su dimensión. Una sola mata, dicen los santos padres de nuestra orden, muy antiguos, que Elías sembró, Eliseo regó y la Virgen
fecundó. Es decir, esa viña, esa vid, hay que podar para que las ramas no se vayan nunca mejor dicho, por las ramas. Hay que quitar lo muerto, lo seco, lo que no vale, para que hayan brotes nuevos. Hay que quitar maleza para que la raíz pueda respirar. Hay que regar y de vez en cuando hay que abonar. Pues lo mismo en el Carmelo. En el Carmelo hemos vivido muchos tiempos de paz y también muchos tiempos de guerra. Pero no de esas guerras que podamos entender de un país a otro, no. Las guerras espirituales. Ya nos decía en nuestra regla el patriarca de Jerusalén, en el número 14, que el carmelita tiene que revestirse con las armas espirituales de Dios. La palabra de Dios, día y noche meditada en tu corazón. El objetivo de esas armas de Dios es tener un corazón puro y una conciencia recta para poder servirle a Dios como lo hizo nuestra Santísima Madre. ¿Qué sucede? A lo largo de nuestra historia, la orden ha tenido altibajos. Ha llegado fuerte en un momento cuando se nos da la regla sobre 1207-1214, luego tenemos que mirar sobre 1270-91 a Europa, y ya luego la orden es aceptada después del milagro y la entrega del Santo Escapular en 1251, y la orden empieza a florecer en santidad, en intelectualidad, en número de conventos por toda Europa. El escapulario nos abre las puertas para monjas, para frailes, para todo. ¿Qué sucede con esto? No todos tienen vocación carmelita como tal, como nos manda la Santa Regla. ¿Qué sucede? Pues a lo largo de los tiempos mucha gente se acerca al Carmelo. Príncipes, reyes, viudas nobles, gente muy piadosa que nos quieren dar regalos, y ciertamente lo hacen por amor. Y dicen, pues vamos a suavizar un poquito la regla para que no sea tan difícil llevar la penitencia. Eso se llama la mitigación, ¿no? Como darle un poco de bajar la regla, la intensidad de la regla. ¿Qué sucede? Con el tiempo, luego lo veremos en las pestes de Europa y el cisma de Oriente, que pues la orden va entrando en una dinámica un poco de relajación. Pero la Virgen, como es una buena hortelana, tiene sus medios y sus formas de mantener su jardín, su viña florida, bien cuidada. La misma orden, los mismos hombres y mujeres, de una o de otra manera, sintieron ese llamado para poder reformar la orden. La reforma mantuana, la reforma de Albi, la turonense, en fin, y la teresiana, la que funda Teresa de Jesús. Hay que entender que este tipo de reformas, porque luego habéis preguntado mucho, ¿cuál es la diferencia entre carmelitas y descalzos? Pues va aquí la respuesta, ¿no? Como he dicho, la orden se ha regenerado mucho, sola, porque si está fundada por el profeta Elías y por la Virgen, ¿quién más se va a encargar de hacerlo? ¿Los hombres? Los hombres somos inspirados para poder llevar esta vida. Entonces, el objetivo de las reformas es volver otra vez al cauce antiguo, en este caso a la regla primitiva, sin mitigación. Teresa también lo hace, pero la diferencia es de que Teresa y Juan de la Cruz viven ese enamoramiento leyendo una obra de un padre general nuestro, Nicolás Gálico, la Iginea Saguita, la flecha de fuego, que habla de nuestros orígenes como carmelitas eremitas. Entonces ellos deciden tener un grupo de conventos en los cuales se dediquen única y exclusivamente a la contemplación, eludiendo un poco la responsabilidad de aquella época de la predicación. Recordemos que nosotros, en 1455, nuestro padre general Juan Soret ya da las primeras constituciones a las monjas de clausura, la segunda orden, a la orden tercera, los laicos, y a las hermandades. Es decir, que el carmelita tiene que contemplar en el eremo, pero también formar, dentro de lo que cabe, en su apostolado contemplativo, a los que se acercan al Carmelo. Entonces, desde entonces ha habido una puja, ¿no? Quién iba más y quién iba menos, pero no por una competencia insana, sino yo creo que por un exceso de amor, ¿no? Volver a la raíz. En 1593 la orden se separa, no se rompe, se separa.
en Cremona, los carmelitas obtienen de la Santa Sede permiso para tener un propósito general, es decir, no un general como nosotros, sino como un general, para que los gobierne los descalzos y las descalzas. Pero la orden no cambia, y la orden, a través de eso, a pesar de la descalcez, ha seguido viviendo ese apogeo espiritual del Carmelo. Me refiero a Santa María Magdalena de Pazzi, que murió en 1604, estoy hablando de Juan de San Sansón, Miguel de la Fuente, Juan Sanz, tantos carmelitas insignes que han seguido, porque veamos que el Carmelo es como un gran olivo, inmenso, robusto, fuerte. De ese olivo nacen muchos brotes, tienen que salir algunos, tienen que quemar algunos que ya no dan fruto porque están secos, y vuelven a salir otros, pero siempre bebiendo de una sola raíz, de la Orden del Carmen que fundó nuestro padre Elías, y la cual es la viña de la Virgen. Y ese es el Carmelo. Ese es el Carmelo que yo creo que la Virgen Santísima, como buena hortelana, cuida de su viña, cuida de su amor. Mañana, 13 de julio, estaremos celebrando a nivel mundial una efeméride muy especial para nuestros hermanos descalzos y también para nosotros. El primer centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús de los Andes, la primera santa chilena, carmelita descalza. Es decir, el Carmelo en sus dos variantes, en el tronco, como se dice, de la antigua orden, y en los carmelitas reformados o descalzos, viven la misma regla, pero con diferentes acentos en ella. Nosotros continuamos la misma vida, la misma orden que la Virgen quiso sembrar en Monte Carmelo. Y ahora pues es precioso ver cómo nosotros descalzos, nosotros carmelitas, nos juntamos. Hace 2 años, en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando el Papa Francisco fue a América, fue precioso ver cómo se confundían y no se distinguían. Y luego me impresionó mucho aquellos 2 símbolos. Los carmelitas de la antigua observancia tenían en una camiseta a la Virgen del Carmen, y los carmelitas descalzos o reformados a Santa Teresa. Para nosotros, nuestra fundadora siempre será la Virgen. Para nuestros hermanos descalzos siempre será Santa Teresa de Jesús, hermana nuestra. Una anécdota así, como quien no quiere de la cosa, antes de que ella fuera nombrada doctora de la Iglesia, recibió ya culto como doctora en nuestro convento de la provincia bética en Sevilla, en la Casa Grande de entonces. Y ahí está, una hermosa talla con el birrete. Mucho antes que la Iglesia la nombrase doctora, nosotros ya la considerábamos una gran mística y una mujer escritora espiritual, porque todo lo que Teresa quiso para la descalcez lo aprendió de la Encarnación de Ávila. Todo lo que aprendió San Juan de la Cruz de espiritualidad lo aprendió en Salamanca, lo aprendió en Castilla. Es decir, el Carmelo es una sola viña, un solo jardín. Pero en ese jardín no puede haber solamente rosas, sería muy aburrido, ¿verdad? Pues tiene que haber rosas y helechos y tulipanes y jazmines, tiene que haber césped, piedras y todo. ¿Pero para qué? Para que todas ellas adornemos y perfumemos a la Virgen. Ella es la que nos nutre, ella es la que nos lleva. Lo mismo vosotros, sea de una o de otra manera, hay que decir como dicen nuestras carmelitas. Importa reformados descalzos, importa carmelitas, llevamos el mismo escapulario, la misma promesa, la misma madre y el mismo amor al Carmelo. Así que hoy, que la hortelana del Carmelo purifique en nosotros todo lo que nos sobra y nos dé siempre de su mano ese poder llegar a su Hijo en la cruz, pero que también lo lleva a ella en sus manos, tabernáculo que llevó al Señor en su vientre. Que Santa María del Monte Carmelo te bendiga, te colme de muchos bienes, y que a pesar del dolor, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo lo que puedes pasar en este tiempo de confinamiento, ella, que es madre y que ha pasado todo eso, recuerda que ella tuvo que huir a Egipto, siendo ella la madre de Dios. Si ella lo pasó, tú no lo vas a pasar más con amor, sabiendo lo que luego te espera en el cielo. Confía en las promesas de María, confía en su amor. La Orden del Carmen es todo de María, y si es todo de María,
nosotros que la amamos somos de ella, ¿verdad? ¿Ella va a permitir que le pase algo a una posesión suya? ¿A que no? Reina y hermosura del Carmelo, ruega por tus carmelitas, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu.